Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 21 hasta el 28. Jesús anuncia su muerte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre ha sido tu misericordia. Y te pedimos en este momento que derrames tu gracia sobre nosotros. Te damos gracias porque nos has cuidado, pero necesitamos urgentemente de ti dirección, que nos guíes para que podamos hacer siempre tu voluntad. Que al estudiar tu palabra, el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y transformar nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mateo capítulo 16 termina con la afirmación de Jesús contra las insinuaciones de Pedro y acerca del discipulado. Esto está entre el versículo 21 hasta el versículo 28. Vamos a estudiar entonces esta sección del libro de Mateo. La primera parte es la reprensión a Pedro, versículos 21 hasta el 23. Leamos el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo primero que debemos considerar es el contexto en el cual se desarrolla este relato. Recordemos que ellos, a través de Pedro, habían declarado que Jesús era el Mesías. Y Jesús les había anunciado lo que tenía que ver con el establecimiento de la iglesia y que la iglesia iba a permanecer firme si estaba sobre la roca. Aunque los discípulos habían captado el hecho de que Jesús era el Mesías de Dios, todavía no habían comprendido todas las implicaciones de aquel gran hecho. Ellos estaban pensando todavía en términos de un Mesías conquistador, un rey guerrero que barrería a los romanos de Palestina y conduciría a Israel al poder. Por eso fue que Jesús les mandó que guardaran silencio después de haber hecho esa declaración de que Él era el Hijo de Dios y que sobre Él se edificaría la iglesia. Si los discípulos se hubieran dirigido a la gente y hubieran predicado sus propias ideas, todo lo que habrían logrado había sido suscitar una trágica rebelión. No podrían haber producido más que otro levantamiento violento condenado al desastre. Mateo afirma que hasta ese momento Jesús no parece haberles dicho a sus discípulos que Él era el Mesías, ni mucho menos les había dicho que, como Mesías, debía morir por los pecados del mundo. Entonces Jesús anuncia a sus discípulos por primera vez que debía ir a Jerusalén para morir. Él era el Mesías. Y para poder consumar su obra de salvación, debía morir por los pecados del mundo. Era la única solución. Pero no solo habló de su muerte, sino también de su resurrección. Porque esto es la garantía total que la muerte ha sido vencida y que nosotros tenemos ahora la oportunidad de la vida eterna. Ellos jamás podían imaginarse que esto le ocurriera a Jesús. Estas palabras les parecían confusas. Elena de White comenta: los discípulos se escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios, y ahora sus palabras, que anunciaban sus sufrimientos y su muerte, parecían incomprensibles. Libro El deseo de todas las gentes, página 384. Los anuncios de Jesús de su padecimiento en manos de los dirigentes del pueblo, su muerte y su resurrección no fueron ni entendidas ni aceptadas por los discípulos. Jamás pensarían que el Mesías debía morir. El chasco experimentado por los discípulos en la cruz revela lo difícil que fue para ellos y tratar de entender
y lo difícil que fue para el Señor Jesús corregir estos falsos conceptos del Mesías. Fue bajo este matiz que llevó a Pedro a actuar de una manera inconveniente. Leamos Mateo capítulo 16, ahora el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Para Pedro esta idea de la muerte de Jesús no era clara, no era conveniente. Había hablado del triunfo de la iglesia. ¿Cómo entender que el fundamento de la misma sería un Mesías muerto? Pedro no podía entender cómo podría sufrir el Mesías. Las ideas de un Mesías y de un varón de dolores, siervo de Dios, eran irreconciliables para él. En su protesta, Pedro reveló su propio egoísmo. Quería seguir a Jesús, pero no quería aceptar la idea de estar ligado a un programa que había de acabar en sufrimiento y muerte. Por eso Pedro trataba de reprender al Señor suavemente por esos pensamientos de muerte. Lamentablemente, Pedro estaba siendo usado por Satanás para tentar a Jesús a evitar el sufrimiento y la muerte. Estaba tratando de desanimar a Jesús para no llevar adelante su obra de redención. Elena de White lo explica en El deseo de todas las gentes, página 384. Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no le elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Pedro en este momento estaba siendo instrumento del enemigo para disuadir a Jesús de su obra. Leamos la reacción de Jesús en ese momento. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La idea que Pedro había expresado era la idea del tentador, y la respuesta de Cristo iba dirigida al enemigo invisible que le había sugerido. Estas eran las mismas palabras que Cristo había usado para rechazar al tentador en el desierto y representan la más severa reprensión pronunciada alguna vez por Jesús. Vayamos a un comentario de la señora Elena de White. Dice: la obra de Satanás era desanimar a Jesús mientras se esforzaba por salvar a la raza depravada, y las palabras de Pedro eran precisamente lo que Satanás deseaba oír. Se oponían al plan divino, y cualquier cosa que llevara ese sello distintivo era una ofensa para Dios. Fueron pronunciadas por instigación de Satanás, pues se oponían a la única medida que Dios podía tomar para mantener su ley y regir a sus súbditos, y al mismo tiempo salvar al hombre caído. Satanás esperaba que esas palabras desanimaran y descorazonaran a Cristo, pero Cristo se dirigió al autor de ese pensamiento diciéndole: Quítate delante de mí, Satanás. Review and Herald del 6 de abril del año 1897. Pocos versículos antes se registra el hecho de que habían expresado una verdad divina acerca de Jesús, la cual había sido revelada por el Padre. Ahora expresada lo que le ha sugerido el enemigo de todo lo bueno. Cuán pronto Pedro había cambiado de bando en la gran controversia. Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal. Sin embargo, las palabras de Cristo no se dirigían tanto a Pedro como el que había sugerido sus palabras. Esta fue una prueba difícil, porque las palabras que se pronunciaron provenían de un hombre que amaba a Jesús, de un hombre que le seguía fielmente, pero que era un hombre débil, un hombre que no sería rechazado por Jesús
sino que al contrario, Pedro aprendió a encontrar refugio seguro en Jesús. La segunda parte de este último pasaje de Mateo 16, el maestro de Galilea va a definir lo que significa el discipulado y además anuncia la recompensa a cada uno de acuerdo a las decisiones tomadas. Es la sección que va del versículo 24 hasta el 28. Comencemos con el versículo 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras contienen el secreto de un verdadero seguidor de Jesús y lo que significa enfrentarse con el desafío de la vida cristiana. Estudiamos este verso frase por frase porque contiene muchas lecciones importantes para todos nosotros. En primer lugar dice, si alguno quiere. Estas palabras no son para todos los seres humanos, es para el que quiere, el que desea ser discípulo de Jesús. Es para aquellos que quieren unirse al Salvador en la tarea de salvar a la humanidad. Discipulado significa seguir a Jesús voluntariamente. Esta es la condición, si quieres. Si no quieres, pues no cumples la condición principal. Por lo tanto, no eres seguidor de Jesús. En segundo lugar, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. En la Nueva Versión Internacional dice, si alguien quiere ser mi discípulo. El que quiere voluntariamente aceptar este llamado es para venir en pos, es de seguir al Maestro, es para caminar sobre sus huellas, es detrás de Él, es permitir que Él marque el sendero, el camino. Jesús va adelante, el discípulo viene detrás. Discipulado es caminar detrás de Jesús, es seguir a Jesús, es caminar su sendero. En tercer lugar dice, ahora, el que quiere, el que desea voluntariamente seguir a Jesús, pues, ¿qué debe hacer? Jesús dice, niéguese a sí mismo. Es decir, renuncie a sí mismo, someta su voluntad a Cristo para vivir en adelante para Cristo y no para sí mismo. Berkeley dice lo siguiente, negarse a sí mismo quiere decir borrar el yo como principio dominante de la vida y hacer que Dios sea el principio rector o más todavía, la pasión dominante de la vida. Una vida de constante negación al yo es una vida de constante afirmación de Dios. Si leemos este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual encontramos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, no hace lo que quiere, sino lo que el Señor quiere que haga. Jesús nos dio ejemplo. Pablo nos dice que Él no se aferró a su condición divina, sino que se despojó a sí mismo. Es más, estando en el Getsemaní dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. De la misma manera, el que quiere ser discípulo de Jesús debe negarse a sí mismo, debe dejar de hacer lo que quiere, cede a la voluntad de Dios. Ellen G. White dice, los que son salvados deben recorrer el mismo camino que Cristo recorrió. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El carácter debe formarse a la semejanza de Cristo. Esto está en el manuscrito 105 del año 1901. Así que un discípulo de Cristo no actúa por su propia voluntad, ahora se somete a la voluntad de Dios. Si alguno quiere ser discípulo de Jesús, esto es voluntario, pero si así lo decides, no vas a hacer lo que quieras, sino lo que el Señor quiere. Ya no mandas tú, ya no es el yo el centro. Ahora es Cristo el que viene en ti, el que vive en ti, el que hace la obra en ti. En cuarto lugar, Jesús continúa diciendo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es entendible entonces que el discípulo no hace lo que quiere, sino lo que el Señor quiere, que se niegue a sí mismo, se ubica debajo de la cruz. Es como Simón de Cirene.
Él vino a ver lo que estaba ocurriendo. No sabemos si antes él había visto a Jesús. Lo cierto es que cuando Jesús cae al suelo, Simón sintió una gran simpatía y compasión por Jesús. Tanto que los soldados romanos se dan cuenta y lo ven y le dice que ahora él debía llevar la cruz de Jesús. Ese no era el lugar que Simón quería para su vida, pero ahora no hace lo que quiere, sino lo que se le ordena hacer, se ubica debajo de la cruz. Eso es su misión. Un discípulo de Jesús debe negarse a hacer lo que quiere y ahora se ubica debajo de la cruz. La traducción del lenguaje actual presenta de la siguiente manera: tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Es decir, que asuman la responsabilidad que acompañan al discipulado, aunque al hacerlo se ha llamado a pagar el precio supremo. En el contexto en el cual Cristo menciona llevar la cruz, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que deberían enfrentar los discípulos, sino más bien a la necesidad de estar dispuestos a hacer frente a la misma muerte. Pedro acababa de tratar de persuadir a Jesús para que abandonara el plan divino que demandaba que el Salvador tomara su cruz. Jesús le responde aquí que eso era imposible, porque esa no era la voluntad del Padre, y que si Pedro había de seguir siendo discípulo, debía estar dispuesto a pagar el precio, lo que finalmente así ocurrió. En otros pasajes, Cristo presentó la idea adicional de que los discípulos debían tomar su cruz cada día. Esto está en Lucas 9:23. Al consagrarse a la vida de servicio a la cual han sido llamados, si los hombres odiaban a Jesús, bien podía esperarse que odiaran también a sus representantes, los discípulos. Pero además, el que es discípulo de Cristo se identifica con la obra del Maestro. Ellen de White afirma: el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar el yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 386. Esta es la tarea encomendada al fiel discípulo de Jesús. En quinto lugar, el que toma la cruz, entonces dice Mateo que Jesús le dijo: sígame. Simón de Cirene llevaba la cruz, pero Jesús iba adelante. Este es discipulado. El que quiere ser su discípulo, en primer lugar, debe renunciar a sí mismo, renunciar a sus propios planes, a sus propios deseos. Después debe estar dispuesto a llevar cualquier cruz que el Señor quiere que usted lleve. Finalmente, debe seguirla en las pisadas de Jesús. Seguir a Jesús equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de la vida del Salvador, sirviendo a Dios y a nuestros prójimos como Él lo hizo. Una total rendición a seguir a Jesús. El yo está crucificado. Ahora somos seguidores de Jesús y hacemos lo que Jesús ordena. Caminamos en la senda de Jesús con humildad. Seguimos los pasos del Maestro cada día. Esta es la mejor definición de discipulado. Ellen de White concluye: no se puede tener confianza en los que incluyen el yo en su trabajo. Si se entregan a Cristo olvidándose de sí mismos, sus servicios serían valiosos para la causa de Cristo. Entonces amoldarían su vida con las enseñanzas de Jesús, harían que sus planes armonizaran con el gran plan del amor de Cristo. El egoísmo sería desterrado de sus esfuerzos. Abnegación, humildad y nobleza de propósitos caracterizaban la vida del Salvador. Manuscrito 2 del año 1903. Jesús continúa su discurso en Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Encontramos entonces una gran paradoja en la vida cristiana. Lo natural que tenemos los seres humanos es preservar la vida.
en lo posible, libre de angustia, libre de problemas, buscando la comodidad. En este contexto, salvar la vida equivale a buscar primeramente las cosas de esta vida, olvidando el reino de Dios y su justicia. Entonces, finalmente, una persona que se dedica a eso solamente la perderá. Pero Jesús dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Uno pierde la vida por causa de Cristo cuando se niega a sí mismo y toma la cruz de Cristo. He aquí otro aspecto de esta gran paradoja evangélica. Para el cristiano no puede haber corona sin cruz. Aunque Satanás en el desierto ofreció a Cristo la corona de este mundo por otro camino que no era el de la cruz, y es lo que hace actualmente, nos quiere ofrecer la gloria, pero no quiere que vayamos a la cruz. Pero aquel que siguiendo a Jesús entrega su vida, pierde su vida en Cristo, muere por Cristo, pero finalmente la recompensa será la vida eterna. Ha ganado la vida. Elena de Guay afirma, el egoísmo es muerte. Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. Si el corazón dejase de mandar sangre a la mano y a la cabeza, no tardaría en perder su fuerza. Así como nuestra sangre vital, el amor de Cristo se difunde por todas las partes de su cuerpo místico. Somos miembros unos de otros y el alma que se niega a impartir perecerá. Libro El deseo de todas las gentes, página 386. Un compromiso real con Cristo nos lleva por el camino de la vida. De esta manera, ahora el Señor nos transporta al fin del mundo, según el versículo 26 y 27. Leamos. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor está colocando con la balanza o en la balanza las cosas que este mundo ofrece, que es la riqueza material, beneficios de la vida en este mundo, la ambición de las fuerzas del mal, visibles e invisibles, siempre ha sido y siempre es la de ganar todo el mundo. Y en la otra parte de la balanza, la vida eterna. A Jesús, el enemigo le presentó la misma encrucijada. Le ofreció los reinos de este mundo si se postraba y le adoraba. ¿Qué es preferible? Lo cierto es que las cosas de este mundo no las puede llevar hasta el final. No pueden ayudarte en las cosas más difíciles de la vida. Las cosas materiales no pueden sanar un corazón quebrantado ni alegrar a un alma solitaria. Al final, ¿qué queda? Las cosas que de este mundo se oponen a Dios jamás lograrán traer paz y seguridad. Pero la siguiente pregunta es más importante. ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Cristo emplea aquí una vigorosa ilustración a fin de hacer resaltar una verdad eterna. No hay ninguna respuesta adecuada para esta pregunta. Puede querer decir, una vez que una persona ha perdido la vida real por su deseo de cosas materiales y de seguridad, no hay precio que pueda pagar para recuperarla. Se ha producido un perjuicio que no hay nada que lo pueda borrar. Hay personas que lo han ganado todo, pero al final de su vida es triste, mueren solos y sin esperanzas de vida. Hay muchas personas que no le encuentran una razón a vivir a pesar de que lo tengan todo. Y recuperar la vida, recuperar el sentido, serían capaces de darlo todo para recuperar la vida y no podrán. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Y la vida es el don más maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros. Alejarnos de Dios por otras cosas es alejarnos de la vida, de lo que realmente le da sentido a nuestra existencia. Entonces Jesús nos lleva al tiempo final, cuando Él, como Hijo del Hombre, venga en la gloria del Padre. Aquellos que se negaron a sí mismos, aquellos que le siguieron con la cruz cada día, que aprendieron lo que significa obedecer al Señor, verán la gloria del Señor y su recompensa será la vida eterna. Las decisiones que tomemos hoy marcarán nuestro futuro al lado del Señor. Y termina el capítulo 16 de Mateo con una afirmación interesante, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De nuevo tenemos que tomar
esto en estrecha relación con lo que se ha dicho antes. Jesús advirtió a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y que allí él iba a sufrir muchas cosas y morir. Esa era la vergüenza, pero la vergüenza no sería el fin. Después de la cruz vino la resurrección. La cruz no habría de ser el final, solo el principio del desatamiento de ese poder que había de inundar a todo el mundo. Esta es la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, que nada que el mundo pueda hacer podría impedir el avance del reino de Dios. Los discípulos estarían presentes en la muerte y en la resurrección de Jesús. Verán su ascensión al cielo y entonces cuando Él sea aceptado y entronizado en el reino de Dios, vendrá el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Todos ellos, menos Judas, lo vieron con sus ojos y vieron el avance del reino de Dios sobre la tierra. La voluntad de Dios se ha cumplido fielmente. Apreciado amigo y hermano, hoy el Señor te hace el llamado de ser su discípulo, de entregarse completamente a Él. Te llama para que lo dejes a Él obrar en su vida. Es mejor perdernos de la vida de este mundo y ganar el reino de Dios, la vida eterna. Es hora de rendir nuestra vida a los pies del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.